Feliz sábado, hermanos. Tenemos bendición, ¿verdad? De estar en su santo día. A veces nosotros damos por sentado de que estamos en su santo día de reposo y a veces hasta caemos en irreverencias, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Este es el día del Señor, un día en el cual nuestra mente debería de estar completamente entregada a la meditación en la palabra de Dios. Gracias a la sangre preciosa de Cristo, que nosotros podemos entrar, tenemos ya acceso al lugar santísimo del santuario celestial. Esa es la bendición que nosotros tenemos sobre nuestros antepasados. Y cuando nosotros vemos, hermanos, el curso de nuestra vida cristiana, nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos los días que estamos viviendo. No cabe la menor duda de que estamos viviendo en el fin de la historia de esta tierra. Y yo creo que nosotros no solamente lo vemos, sino también hasta otras religiones también se han dado cuenta de que esto se va a terminar. Estamos hablando, por supuesto, de las religiones que profesan el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero no solamente los religiosos, sino también la gente del mundo sabe que algo malo ha de acontecer sobre esta tierra. Y por esa razón es que nosotros, que conocemos esta preciosa verdad, nosotros necesitamos prepararnos. Casi siempre, de hecho, todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios nos habla de una preparación. ¿Una preparación para qué? Para que cuando vengan esos días o ese día malo, nosotros podamos estar firmes. Así lo dice el versículo, la lectura bíblica. Vamos a leerla, vamos a volver a retomar lo que es la lectura bíblica de este tema de hoy, que lo he titulado El día malo. Así se titula mi presentación, El día malo. ¿Okay? Efesios capítulo 6, versículo 13. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo en este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a dar tiempo para que todos busquen y podamos leer así todos juntos. Efesios capítulo 6, versículo 13. Y la Escritura dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén por eso, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el consejo que le da el apóstol Pablo a los efesios? Que dicho sea de paso, no solamente fue dedicado a los efesios, sino también a todos los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Dice claramente que tomemos toda la armadura. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos lo que es la armadura, ¿verdad? Es la defensa del soldado. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Ahora, y dice aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, no decaer, sino estar ¿cómo? Firmes. Ese es el mandato que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora, hablando del día malo. El día malo tiene dos interpretaciones. Primero, es aplicado a lo que ha de acontecer en el intenso conflicto final que la iglesia remanente habrá de experimentar. Y número dos, es aplicado a la crisis que a menudo aparece en la vida del cristiano. Cuando nosotros hablamos del día malo, nos referimos claramente de que va a venir un día en el cual el pueblo de Dios
va a ser sometido a la gran prueba final. Y ese día malo está determinado por ese decreto que el mundo va a emitir, empezando primeramente por aquí, por los Estados Unidos. De manera que en ese día malo, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para poderlo afrontar, de acuerdo a lo que dice aquí la lectura bíblica. Pero quizás no todos van a pasar el día malo, quizás muchos van a ser puestos al descanso antes de que ese día malo llegue. Pero recuerden que el día malo no solamente se refiere al decreto dominical. El día malo también está aplicado a la crisis que a menudo aparece en la vida del cristiano. Ahora, desde Adán hasta nuestros tiempos ha habido muchos días malos. Desde Adán hasta el tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿Han habido cuántos? Muchísimos días malos. ¿Ok? Ahora, el día malo no solo es un día de 24 horas, porque nosotros pudiéramos, bueno, como es un día, como la palabra de Dios dice día, pudiéramos interpretarlo como un día de 24 horas literalmente. Pero el día malo pueden ser, hermanos, meses y hasta años. ¿Cuántos hermanos hay o personas que están pasando por esa gran aflicción? Porque sus vidas ha sido una total desgracia. Personas que están pasando por una prueba. Estamos hablando también de los cristianos, de aquellos verdaderos cristianos. Porque el hecho de ser cristiano, a pesar de que podemos nosotros tener bendiciones, porque de hecho el que conoce a Cristo, el que acepta a Cristo como su Salvador, su vida va a estar llena de bendiciones mientras obedezca. Pero la obediencia no es una garantía de que siempre nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que probar a su pueblo. Y para probar a su pueblo, tiene que someterlo al día malo. Por eso es importante, hermanos, que nos preparemos para pasar, quizás no sea el decreto dominical, pero a lo mejor es una prueba individual que el Señor le va a poner a cada uno de nosotros. Primeramente, el Señor conoce los corazones y el Señor sabe si estamos dispuestos, si vamos a soportar esa gran prueba o no, o si el Señor nos va a poner al descanso antes. Pero antes de que nos ponga al descanso, el Señor tiene que probar a su pueblo, porque el Señor no va a permitir que entre en el cielo alguien que no haya sido probado a través de un día malo. Por eso, hermanos, vamos a leer el contexto completo de este versículo de la lectura bíblica, aquí mismo en Efesios capítulo 6, para que veamos, hermanos, qué dice el apóstol Pablo en relación a esa armadura que tenemos que tomar para poder afrontar ese día malo. Efesios capítulo 6, voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Lo ven? El Señor nos muestra aquí de que viene un día malo, pero también no solamente nos dice viene un día malo, sino que también el Señor nos da la solución. ¿Y cuál es la solución? Que el cristiano se ponga la armadura para que pueda resistir ese día malo cuando venga. Esa es la solución. Por eso es que tenemos un Dios misericordioso. El Señor nos muestra lo que ha de acontecer, lo difícil que nos toca vivir estos tiempos finales, pero también el Señor nos presenta la solución ante ese gran problema que se presenta, ante esa gran prueba que le toca vivir al pueblo de Dios. Qué maravilloso Dios tenemos nosotros, ¿verdad que sí? Un Dios tan misericordioso que nos dice, hijo, prepárate para lo que viene. O sea, nos está advirtiendo con tiempo para que no nos sorprenda ese día malo y neguemos hasta la fe que una vez ha sido dada a los santos. Dice aquí, para los que tienen la Biblia de estudios, comentando este versículo, o sea, Efesios capítulo 6, el comentario que está aquí me llama mucho la atención. Fíjense, hermanos, para que tengamos una idea de que nosotros, recuerden que desde que entró el pecado en este mundo, nosotros estamos en guerra. ¿Estamos de acuerdo? La guerra comenzó desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, o sea, nuestros primeros padres. En ese momento comenzó la guerra. Pero cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Después que pecó, dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, el Señor declaró una guerra, y eso es lo que nosotros estamos viviendo, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Comenzó desde ese mismo momento, bueno, diríamos desde antes, pero empezó en esta tierra desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Y a partir de ese momento nosotros estamos en guerra. Fíjense, el diablo no ha descansado en esta guerra, en esta batalla. Pero ¿cómo es posible que si el diablo siempre ha estado listo para atacarnos, cómo es posible que el cristiano y nosotros seamos tan descuidados en este conflicto que estamos viviendo? Deberíamos también nosotros de tomar esa armadura para resistir los ataques y los dardos de fuego del maligno. Así lo dice Efesios capítulo 6. Ese es el consejo que nos da el Señor a través del apóstol Pablo. ¿Para qué, hermanos? Para que no fracasemos en este conflicto con el mal. Si nosotros hemos tomado las armas de la luz, es para combatir contra las armas de las tinieblas. El Señor nos ha dado las armas a nosotros para combatir al imperio del mal, que por supuesto el general de ese imperio del mal es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Escuchen, hermanos, cómo a través de este comentario que voy a leer aquí en la Biblia de Estudios, comentando Efesios capítulo 6, versículo 12, vamos a ver, hermanos, cómo se libra esa batalla por cada ser humano. Cómo se libra la batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Ellos están en constante guerra. Pero fíjense, nosotros nos damos el lujo de bajar las armas cuando nosotros estamos realmente en una guerra sin cuartel. Escuchen lo que dice el comentario. Se titula ¿Bajo el control de quién? O sea, ¿bajo qué control o quién controla nuestra mente
ahora mismo? Esa es la pregunta que nos deberíamos nosotros de hacer. Escuchen bien. Quiero que consideréis en qué clase de posición quedaríamos si no hubiera sido por el ministerio de los santos ángeles. ¿Lo ven? No tenemos lucha contra sangre y carne. Hacemos frente a la oposición de hombres, pero hay alguien que está detrás de esa oposición. Es el príncipe de las potestades de las tinieblas con sus malos ángeles que están constantemente en acción, y necesitamos tener en cuenta todos nosotros que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces cuando hablamos de los enemigos nuestros, a veces, hermanos, fíjense bien, ¿cuál fue la respuesta o la reacción de nuestro Salvador Cristo Jesús cuando el mismo Pedro le dijo: Señor, nada de esto te acontezca, cuando él iba a ir cuando estaba en Jerusalén, cuando le iban a crucificar? Señor, nada de esto te acontezca. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, el Señor demostró en esta respuesta que no es Pedro el que le estaba contestando, no era Pedro, sino era el diablo que estaba utilizando a Pedro en ese momento. Por eso es que nuestra guerra no es contra carne, no es contra el enemigo que tenemos enfrente, contra el ser humano carnal que combate contra nosotros, sino es el diablo que utiliza esas pobres almas, porque son unas pobres almas que son víctimas del diablo en ese momento. Por eso fue que el Señor dijo: apártate de mí, Satanás. Por eso dice aquí claramente que no tenemos luchas contra carne y sangre, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sigue diciendo el comentario. ¿Quién es el que está rigiendo el mundo hoy día? ¿Y quiénes son los que han elegido estar bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas? Sí, es casi todo el mundo. Todos los que no han aceptado a Jesucristo han elegido como su caudillo al príncipe de las tinieblas, y tan pronto como están bajo su estandarte, están en relación con ángeles malos. La mente de los hombres está siendo controlada o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. O sea, hermanos, aquí no hay término medio. Aquí yo no puedo decir: no, yo estoy en el medio, ni soy ni de uno ni del otro. No, o usted es de uno o es del otro. Aquí no hay término medio. O Dios controla tu mente o el diablo está controlando tu mente. Por eso es que tenemos que preguntarnos, como lo dice el título de este comentario: ¿bajo el control de quién estamos nosotros siendo gobernados? O en otras palabras, ¿quién es el que nos controla a nosotros? Sigue diciendo: nuestra mente está entregada al dominio de Dios o al dominio de los poderes de las tinieblas. Y sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy, si bajo el estandarte teñido en la sangre del príncipe Emmanuel o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Debemos hacer toda la preparación que podamos para resistir al enemigo de las almas. Se ha tomado todas las medidas en el plan de Dios que se ha dispuesto, en el plan de Dios se ha dispuesto todo para que el hombre no sea abandonado a sus propios impulsos, a sus facultades limitadas, para continuar la lucha contra los poderes de las tinieblas, porque ciertamente fracasaría si fuera abandonado a sí mismo. ¿Lo ven? Hermanos, nosotros, humanamente hablando, no tenemos la fuerza para luchar contra las potestades de las tinieblas. Me refiero sin Cristo. Me refiero sin la ayuda de Dios, sería imposible resistir los ataques del enemigo. Solamente
nuestro comandante en jefe puede pelear esa batalla por nosotros? ¿O es que acaso cuando el rey Josafat lo iban a atacar ese gran ejército, esa coalición de enemigos del pueblo de Dios, cuando lo iban a atacar, que le habían avisado al rey Josafat, mira, viene una gran multitud a atacarnos? ¿Y qué fue lo que hizo el rey Josafat? Empezó, oró, hicieron ayuno y hasta le dijo a los levitas para que cantasen himnos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no te preocupes porque mía es la batalla. O sea, mía es la guerra, tú no te preocupes. Así como cuando el pueblo de Israel empezó fueron a tomar a Jericó. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio? ¿Será que les dijo, tomen todas las armas más sofisticadas para que puedan derrumbar ese muro de Jericó o esa ciudad para que la tomen? No. El Señor le dijo, den vueltas. El primer día, el segundo día, el tercer día, así hasta el sexto día. Y el séptimo día van a darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y los soldados estaban, bueno, ¿y estos cuándo van a atacar? Y lo que estaban era tocando trompeta. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Hermanos, la guerra no es nuestra. Porque si la guerra fuese nuestra, entonces sufriríamos de vanagloria y de orgullo excesivo, porque podemos decir, yo gané la guerra, yo la gané, yo puedo, yo soy fuerte. Mentira, ningún ser humano es fuerte sin la ayuda de Dios. Porque el Señor es el que permite, recuerden que el Señor es el que quita y pone reyes. Él es el que mueve las fichas en el ajedrez, en este gran conflicto que nosotros estamos viviendo contra las potestades de las tinieblas. El otro comentario está aquí mismo comentando Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, hablando de que no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuchen bien lo que dice este comentario. Dice, constante lucha de los ángeles. Miren, hermanos, a veces nosotros vivimos por vivir, a veces ni siquiera cuando nos levantamos por la mañana, vamos al trabajo, agarramos el carro, manejamos, llegamos, trabajamos, y a veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto habrán luchado los ángeles de Dios para salvarnos a nosotros de una desgracia en ese día. A veces nosotros damos por sentado que estamos vivos, estamos llenos de salud, pero hermanos, gracias a esa lucha, a esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que no hemos sufrido algo peor. Nos ha cuidado de los accidentes, nos ha librado inclusive, escuchen esto, hay una cita donde la sierva del Señor dice que si Dios dejara que los ángeles de Satanás nos atacaran, si los dejaran a su libre albedrío, hermano, hasta nos torturarían el cuerpo, dice esa cita. ¿Ustedes se imaginan eso? Hasta nos torturarían el cuerpo. Gracias, hermanos, a esa protección que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros, que no nos ha pasado eso. Ahora, escuchen lo que dice aquí este comentario. Constante lucha de los ángeles. Si se descorriera la cortina y cada uno pudiera percibir las actividades constantes de la familia celestial para preservar a los habitantes de la tierra de las seductoras supercherías de Satanás, para que, debido a su descuido, no sean descarriadas por la estrategia satánica, perderían mucha de su confianza propia y autosuficiencia. ¿Lo ven? Verían que los ejércitos del cielo están en continua lucha con los instrumentos satánicos para ganar victorias en favor de aquellos que no se dan cuenta de su peligro y que siguen en una inconsciente indiferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido en una inconsciente indiferencia? Es decir, vivimos por vivir, porque hay personas que viven así. Vivimos por vivir, un día más, pasó el otro día, y no nos damos cuenta de cuánta lucha hay en el cielo, que dice ella que si se pudiera descorrer el velo, pudiéramos ver, hermanos,
cuánto se está peleando por nosotros. Yo creo que nos llenaríamos de terror ver, hermano, ese espectáculo si se descorriera el velo para ver ese mundo invisible, cómo los ángeles de Dios luchan contra los ángeles de Satanás para preservarnos la vida a cada uno de nosotros. Solamente el Señor sabe hasta cuándo vamos a vivir. Él solamente lo sabe. Pero bueno, gracias al Señor que todavía estamos vivos y que todavía podemos trabajar. Pero este tiempo que tenemos que prepararnos tenemos que utilizarlo para la preparación para que podamos alcanzar la patria celestial, ese gran galardón que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles. Hablando del día malo, estamos, por supuesto, ya habíamos dicho que estamos en una guerra. Pero fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo es el apóstol que más habla en su lenguaje. Él habla en términos militares. Y fíjense cómo dice, y vamos a buscarlo en el libro de Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Fíjense, hermanos, el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo hablando de Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Escuchen lo que dice este versículo. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Lo ven? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Se dan cuenta que Pablo aquí utiliza un lenguaje militar? O sea, era su compañero de milicia. En otras palabras, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos compañeros de milicia. En otras palabras, somos soldados. Porque de acuerdo a la lectura bíblica, está hablando de una armadura, está hablando de un combate. Y ese es precisamente el lenguaje del cielo, el lenguaje de nuestro Padre que está en los cielos. Porque precisamente nosotros estamos en esa guerra, la guerra que comenzó, como les decía, desde el mismo comienzo de la historia de esta tierra. Pero fíjense bien, hermanos, que habla de Epafrodito. Cuando uno investiga quién era Epafrodito, este hombre era un pagano, un hombre que no sabía absolutamente nada de lo que era la palabra de Dios. No pertenecía al pueblo escogido de Dios, Epafrodito. Pero más tarde, este hombre aceptó a Cristo, se alistó para ser un soldado de Jesucristo, y por esa razón es que Pablo lo menciona aquí como su compañero de milicia. Y no solamente para ministrar las necesidades de Pablo, sino también vuestro colaborador. Es decir, está hablando, ¿verdad?, a los efesios. Era también colaborador de ellos, era ayudador de ellos, de los efesios. Ese era precisamente Epafrodito. Bueno, su nombre deriva de la diosa Afrodita, imagínense, un nombre pagano, ¿verdad? Ok, primera de Timoteo. Fíjense bien, hermanos, cómo Pablo, estos versículos que vamos a mencionar, aquí está presente ese nombre militar, usa muchos términos militares. Ahora, ¿por qué Pablo usaba estos términos militares? Porque también acuérdense que Pablo fue un hombre muy perseguido y por lo tanto siempre estuvo rodeado de soldados romanos. Y por esa razón es que Pablo habla en estos términos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Hablando en esta primera carta a Timoteo, también Pablo se refiere a Timoteo como su compañero de milicia, o que milite la buena milicia, así le dice Pablo a este joven Timoteo, que era su mano derecha pues en la obra, en esta obra misionera, en este ministerio que Pablo tenía de
de proclamar o predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. Escuchen bien lo que dice este versículo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, en otras palabras, Pablo está exhortando a Timoteo para que milite la buena milicia, es decir, para que participe en esta guerra espiritual en la cual se alista cada creyente en Cristo Jesús. Por eso es que Efesios capítulo 6, el versículo que hemos estado leyendo, Efesios capítulo 6, versículo 12, hermanos, acordémonos de esto, que no se nos olvide, recuerden, no tenemos, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Volviendo otra vez a Filipenses, hablando de Epafrodito, hermano, fíjense bien, este hombre que cuando conoció el Evangelio de Cristo, el Evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, este hombre, hermano, se entregó de tal manera que hasta arriesgó su vida por causa del Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículos, voy a leer del 25 al 30. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, ¿lo ven? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así como Pablo, Epafrodito, Timoteo, todos estos hombres arriesgaron, hermanos, su vida por causa de la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien que en los tiempos de Pablo no era fácil predicar el Evangelio, había muchísima persecución y casi todos los que mencionaban el nombre de Cristo eran llevados, bien sea presos, y hasta le cortaban la cabeza, y ahí fue donde paró Pablo. Pero Dios permitió que Pablo viviera ¿hasta cuándo? Hasta que él cumpliera su ministerio que después Pablo le entrega al joven Timoteo para que continuase la obra, y así sucesivamente ha pasado este evangelio de manos en manos hasta nuestro tiempo. Pero con el mismo carácter se ha llevado este evangelio, hermanos, con el carácter militar. Y hablando de ese término milicia, cuando uno busca en el diccionario esta palabra, milicia significa técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados para ella. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo que milite la buena milicia, o sea, que se prepare para ese conflicto que tenía que vivir en sus tiempos. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos, no solamente Pablo hablaba en estos términos. Recuerden que el Señor, así como nuestro Salvador Cristo Jesús, que tenía muchos nombres, también nuestro Padre Celestial también ha recibido muchos nombres. Y uno de los nombres que nuestro Padre Celestial ha recibido ha sido ¿cuál? Jehová de los ejércitos. Vamos a buscarlo.
Salmo capítulo 24, versículo 10. Salmo capítulo 24, versículo 10. Fíjense bien, hermanos, para que ustedes vean, y hay muchos versículos que pudiéramos mencionar donde nuestro Padre Celestial es llamado Jehová de los ejércitos, es decir, el que conduce a todos los ejércitos que Él tiene en esta tierra, los que trabajan para el servicio de Dios, para el gran comandante. Salmo capítulo 24, versículo 10. Escuchen lo que dice. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Gracias al Señor, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Salmo capítulo 46, versículo 7. Salmo capítulo 46, versículo 7. Y la Escritura dice, Jehová de los ejércitos, ahí está, ¿ven? El mismo término. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria al Señor. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no solamente en el Salmo, también lo podemos ver en el profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 9. Isaías capítulo 1, versículo 9. Y escuchen lo que dice este versículo, muy interesante. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que ha preservado a este mundo de la gran corrupción que ahora mismo ya estamos empezando a ver? Ha sido que el Señor siempre ha preservado ¿qué? Un remanente. Y ese remanente ha preservado este mundo de la corrupción, porque si no, fuésemos desde hace mucho tiempo atrás, fuésemos como Sodoma y Gomorra. Pero fíjense, hermanos, ya nosotros estamos llegando a ese tiempo. Ya estamos llegando en el tiempo cuando el Señor ya va a tener que ponerle un freno a en esta guerra. Va a llegar el día en que el Señor ya va a decir, ya hasta aquí, ya no puedo permitir más que esta corrupción siga creciendo. Acuérdense que ese mismo remanente va a clamar lo que dice, o va a orar, o las oraciones que va a clamar ese pueblo de Dios va a ser, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Esa va a ser la oración del remanente. Ya el remanente va a llegar un momento en que no va a pedir, oye, te pido por aquellos que han perecido, por aquellos que están desamparados. No, va a llegar un momento en que ya, hermanos, no se va a poder vivir en este mundo. Gracias a que el Señor le ha puesto un freno a la corrupción, gracias a ese remanente, es que este mundo no se ha terminado de corromper al extremo. Pero el Señor va a llegar un día en que el remanente de Jacob va a decir, tiempo es de actuar, oh Jehová. O sea, es tiempo de que actúe, Señor. Ya esto no hay quien lo aguante. Tiempo es de actuar. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. En otras palabras, recuerden que nosotros vamos camino hacia la invalidación de la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios sea totalmente invalidada, es cuando el Señor va a actuar. Él mismo se va a levantar para castigar terriblemente la tierra. Por eso, como lo dice Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor nos está advirtiendo de que Él en su misericordia nos ha cuidado hasta ahora. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a castigar a aquellos que no se sometieron a la voluntad de Dios. Estamos hablando de todos aquellos que conocen el Evangelio, porque no basta con conocer, hermanos. El Señor quiere un pueblo santificado. Y la santificación se caracteriza
es por la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es obediencia por amor, no por obligación o por miedo, es obediencia por amor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Voy a leerles, hermanos, en la matutina recibiréis poder, los que tienen esta matutina, la matutina del 2 de diciembre, en la página 347. Justamente esta matutina, el versículo de esta matutina es precisamente Efesios capítulo 6, de estos versículos que hemos estado estudiando. Y escuchen lo que dice esta matutina. La voy a leer completa porque aquí está un contexto muy interesante que nosotros necesitamos entender. Para que ustedes vean, hermanos, en esta guerra, así como el soldado se prepara para la guerra, el soldado literal, así el soldado de Cristo también se tiene que preparar para esta gran batalla que nosotros estamos viviendo. Para este día malo que está por sobrecoger a este planeta Tierra. Se titula Soldados para Cristo y dice así: los soldados comprometidos en batalla tienen que afrontar dificultades y privaciones. ¿Qué es lo que tiene que soportar el soldado que va a la guerra? Tiene que soportar dificultades y privaciones. Se les da alimento común y eso a menudo en cantidad limitada. Día tras día tienen largas marchas sobre caminos ásperos y bajo el sol ardiente, acampando al aire libre por las noches, durmiendo sobre el suelo con solo el pabellón del cielo por cubierta y expuestos a las lluvias torrenciales y a las duras heladas. Hambrientos, débiles, exhaustos, ya como blanco del enemigo, ya en mortal combate. Así aprenden lo que son las privaciones. Yo creo que las personas que han estado, algunos de los que han servido, literalmente hablando, los que han prestado servicio militar, yo creo que saben lo que es esto. Y quizás tienen ventaja sobre los que no hemos prestado servicio militar. ¿Por qué? Porque conocen lo que son las privaciones. Y si ellos han vivido esas privaciones, pueden entender que Dios también nos exige un sacrificio y nos exige, como lo dice al principio, que tenemos que afrontar dificultades y privaciones. Sigue diciendo: los que se alistan en el ejército de Cristo también deben afrontar un trabajo difícil y con paciencia soportar dolorosas pruebas por amor de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder soportar esas dolorosas pruebas? El amor a Cristo, ¿sí? Pero los que sufren con Él también reinarán con Él. Hermanos, recuerden que para que nosotros podamos participar de la gloria de Dios allá en el cielo, tenemos que participar de sus sufrimientos aquí en la tierra. Dice, entonces, ¿quién de nosotros ha entrado al servicio esperando las comodidades de la vida? Estar de licencia cuando lo desea, dejar a un lado la armadura de soldado para ponerse ropas de civil, dormir en el puesto del deber y exponer así la causa de Dios al vituperio. Los que gustan de la vida fácil no practicarán el renunciamiento propio ni el sufrimiento paciente. Y cuando se necesiten hombres que intenten ataques poderosos en favor de Dios, no estarán listos para responder: heme aquí, envíame a mí. Debe hacerse un trabajo duro y penoso, pero benditos son los que están listos para hacerlo cuando los llamen por sus nombres. Dios no recompensará a los hombres ni a las mujeres en el mundo del futuro si en éste buscan la comodidad. ¿Se dan cuenta?
Interesante, ¿verdad? O sea, hermano, la comodidad no es mala, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que la comodidad nos ha hecho daño. ¿Sí? Dice, estamos ahora en el campo de batalla. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para la comodidad. Debes salir conquistando y para conquistar, y reuniendo fuerzas renovadas para enfrentar nuevas luchas. Cada victoria ganada aumenta el valor, la fe y la determinación. Para sus enemigos demostrarán ser más que contrincantes mediante la fortaleza divina. ¿Qué les parece esta matutina? Como nos habla de la preparación, que así como el soldado, hermanos, está expuesto a todas las lluvias torrenciales, como lo dice ella, a las duras heladas, hermanos, asimismo tiene que estar dispuesto el siervo de Dios, el que se alista en el ejército de Jehová. Recuerden que el soldado, mientras está sirviendo, hermanos, primeramente el soldado o los soldados comprometidos en la batalla tienen que afrontar, como dice aquí, ¿verdad?, dificultades y privaciones. También dice que el soldado está sirviendo en la milicia, o que está sirviendo en la milicia, no se pertenece. No puede tomar decisiones por sí mismo. No puede vestirse como quiere, es decir, lo visten con el uniforme militar. Se les da alimento común y en cantidad limitada. Pero recuerden, y eso es cuando es en tiempo, cuando no hay guerra, cuando el soldado está sirviendo. Pero ¿qué tal cuando está en la guerra? Yo creo que ni siquiera tiene ni tiempo para comer, porque su vida está en constante peligro. Ni siquiera ni puede dormir, ni puede comer. Yo creo que, está prácticamente listo para la muerte. Si se descuida, si se descuida del puesto del deber. Por eso dice aquí que tiene que dormir en el suelo, expuesto a lluvia, en fin, hermanos, en otras palabras, el soldado no tiene voluntad propia, sino lo dirigen. Y así como no tiene voluntad propia, nosotros que somos sus soldados, los soldados de Cristo, que es el capitán o es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, si es posible, a entregar hasta nuestra propia vida en el servicio de nuestro Padre Celestial. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Fíjense, hermanos, los consejos que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Se dan cuenta? O sea que el militar de Dios no se puede enredar en las cosas del mundo, no puede contaminarse con las cosas del mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el mundo en la vida de un cristiano, hermanos? Debilita su espiritualidad. ¿Y un soldado débil puede afrontar a ese poderoso enemigo? No, jamás, nunca. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermanos, para afrontar ese día malo, el Señor nos manda a que nos pongamos ¿qué? La armadura para poder resistir los ataques del enemigo. Ahora, el apóstol Pablo compara al cristiano con un soldado, como les he dicho, y le insta a estar completamente armado. Ahora, esta armadura del cristiano está compuesta por varios elementos que vamos a mencionar a continuación. Y escuchen bien, todos estos elementos tenemos que tenerlos presentes en nuestra vida. ¿Cuáles son los elementos que conforman la armadura del cristiano? Son la fe, la esperanza, el amor, la paciencia, la perseverancia, la mansedumbre, la justicia de Cristo, la verdad, la preparación en el estudio de la palabra de Dios, la oración, muy importante, y
la obediencia. Todo esto es, hermanos, estos elementos son los que conforman la armadura del cristiano, para que podamos resistir ese día malo. Ese día, hermanos, que viene a probar nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el reino por el que luchamos no es de este mundo, así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Vamos allá. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso por ahí, 2 Corintios también nos habla de que el reino por el que luchamos, hermanos, no es de este mundo. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Y escucha lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria al Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, esta, así como lo mencionamos nosotros, es la armadura que necesitamos nosotros para enfrentar ese día malo. El día, como les dije, en que impongan este decreto dominical. Todos los que estamos aquí tenemos que estar conscientes que a nosotros nos puede tocar vivir ese día. Porque recuerden que no falta mucho tiempo para que ese decreto o esa ley dominical sea establecida. Una ley que nos dice claramente, Apocalipsis capítulo 13, nos dice claramente que no podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Si no tenemos la marca de la bestia, no vamos a poder comprar ni vender. Esa es la amenaza de parte de la bestia. Pero por otro lado tenemos otra amenaza de parte de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, que es el mensaje del tercer ángel, que dice, si alguno adora a la bestia y a la imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar con él? Él beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, hermanos, estamos ante dos amenazas. Por un lado, el mundo, el papado, ese monstruo religioso que se ha levantado, nos está amenazando con que no vamos a poder comprar ni vender si no recibimos la marca de la bestia. Pero por otro lado, Dios también nos está amenazando. La amenaza más terrible que hay en toda la Biblia se encuentra en el mensaje de los tres ángeles, especialmente en el mensaje del tercer ángel. Así lo dice la sierva del Señor. Ahora, ¿a quién vamos a obedecer? Para obedecer al Señor, hermanos, tenemos que alistarnos en este ejército. Tenemos que ponernos la armadura para que podamos resistir ese día malo, ese día que viene sobre cada uno de nosotros. Ahora, nosotros pudiéramos decir, oye, ¿quién puede soportar ese día? O pudiéramos, hermanos, afligirnos o desanimarnos cuando nosotros decimos estas cosas, porque nada bueno le espera a este mundo. Nada bueno. Pero recuerden, hermanos, que ante estas malas noticias que vienen, ¿verdad?, sobre los cristianos, esta opresión que viene sobre aquellos fieles, hay una buena noticia. Y yo he leído esto varias veces, pero lo vuelvo a leer, hermanos, porque esto
Yo creo que esta cita que está en este libro, Mensajes Selectos, tomo 3, para los que están anotando, página 437 y 438. En este capítulo 55, ella habla de que cada quien, o sea, cuando nosotros seamos probados, el Señor nos va a dar fuerza adicional para soportar la prueba que nos toca vivir. Escuchen lo que dice. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 437 y 438, dice así: grandes cosas nos esperan y queremos llamar al pueblo a sacudir su indiferencia. ¿Se dan cuenta? Ya van varias citas que nos dicen lo mismo. ¿A sacudir qué? Nuestra indiferencia, para que se prepare. No debemos abandonar ahora nuestra confianza, sino que debemos tener una firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta aquí nos ayudó el Señor y Él nos ayudará hasta el fin. Sigue diciendo, debemos mirar los pilares conmemorativos que nos recuerdan lo que el Señor ha hecho por nosotros para consolarnos y salvarnos de la mano del destructor. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos los pilares de nuestra fe. Recuerden que una vez en una presentación que yo tuve anteriormente, en la matutina Maranata, en la del 28 de julio, habla de la importancia de prepararnos en la doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe individualmente cada uno de nosotros. Ahí no va a estar el pastor de la iglesia, ni el anciano, no, ahí va a estar usted solo, tiene que dar razón de la fe que usted profesa. Y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos ¿en qué? En los pilares de nuestra fe. Sigue diciendo, en lo futuro solo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero haríamos bien en mirar el pasado junto con el futuro y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea que no solamente ver el futuro nada más, porque el futuro es bien negro, lo que le espera a este mundo, pero deberíamos de ver el pasado junto con ¿qué? Con el futuro, para decir, bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nos va a seguir ayudando cuando nos toque enfrentar ese día malo. Nos va a ayudar el Señor mientras cumplamos con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Obediencia a todos los mandamientos de Dios. Obediencia por amor a Cristo. Muy importante. No por obligación, no por alcanzar la salvación o querer comprar la salvación obedeciendo, no. Es obediencia por amor, es lo que el Señor quiere de nosotros. Sigue diciendo, y escuchen esta parte muy importante, hermanos. Y este es el consuelo para la iglesia, el consuelo para nosotros cuando nos toque vivir ese día malo. Y escuchen el consuelo. La prueba no excederá la fuerza que se nos dará para llevar la gloria al Señor. ¿No es eso una buena noticia? Asumamos pues nuestra obra justamente donde la encontramos, sin ninguna palabra de desconsuelo, sabiendo que nada puede venir sin que venga también una fuerza proporcional a las pruebas. Gloria al Señor. Hermanos, ese es el consuelo que Dios le da a su iglesia. Ante esta gran prueba que tiene que vivir el pueblo de Dios, también el Señor presenta una solución. El Señor presenta un consuelo, ¿para qué? Para que tengamos fe y confianza en que el Señor le va a dar fuerza adicional a aquellos que tengan que pasar por ese día malo, por esa gran prueba que tiene que pasar el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, y acuérdense que el objetivo de esta guerra es ¿cuál? ¿Será que es perderla? No. ¿Será perder esta guerra? No, es que ganar la guerra. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo,
capítulo 4, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, para que ustedes vean, hermanos, que Pablo, a pesar de todo lo que él pasó, él ganó esa guerra. Él la ganó. Y Dios le mostró a Pablo que Pablo había sido sellado para vida eterna en estos versículos que vamos a leer. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Escuchen lo que dice. Bonitas palabras. Por eso que Pablo estaba en la cárcel escribiéndole a Timoteo esta última carta. Se la estaba enviando a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Él estaba preso. Él estaba pidiéndole, oye, tráeme aunque sea. Lo único que Pablo le pidió a Timoteo, oye, tráeme aunque sea los libros, en otras palabras, tráeme la Biblia y un abrigo porque tengo frío. Es lo único que yo necesito. En ese momento él quería seguir en contacto con la palabra porque él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía que de ahí iba a ser llevado para que le cortaran la cabeza. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Escuchen lo que dice Pablo. Y eso es lo que nosotros debemos exclamar también. Así como Pablo ganó esa batalla, también nosotros tenemos que ganar esa guerra. Escuchen lo que dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Lo ven? O sea, hermanos, Pablo venció, Pablo ganó esa batalla, y a nosotros también nos toca ganar esa batalla. Aquí no puede haber lugar al fracaso. Aquí tiene nuestra meta tiene que estar enfocada en ganar esta guerra, esta batalla en ese día malo que nos toque vivir. Pero fíjense, hermanos, que en estas palabras podemos ver, hermanos, que Pablo estaba ya seguro. El Señor le había demostrado, cuando él dice que he acabado la carrera, es porque el Señor le mostró que ya él había sido sellado para vida eterna. En vida, así como se lo dijo también al profeta Daniel. Ve, anda Daniel, ve y descansa para que te recibas tu heredad al fin de los días. Oh, hermanos, qué maravilloso. Ellos experimentaron la justificación por la fe, estos hombres. Y de la misma manera nosotros estamos llamados también a experimentar la justificación por la fe, así como la experimentó Pablo, así como la experimentó el profeta Daniel, de los hombres que nosotros conocemos. Bueno, ya voy a terminar, 2 citas más y terminamos. Aquí mismo en Recibiréis Poder, voy a leerles la matutina del 25 de julio, de junio, 25 de junio. No la voy a leer toda, pero un pedacito de ella. Bajo el título Seguir las órdenes del capitán. Está en la página 187 de esta matutina, Recibiréis Poder. Dice así: nos resta poco tiempo para impulsar la guerra. Pronto vendrá Cristo y con ello concluirá la rebelión. En ese contexto, nuestros últimos esfuerzos deben desplegarse para obrar con Jesús a fin de hacer avanzar la obra de su reino. Algunos que estuvieron en el frente de batalla, resistiendo celosamente a la penetración de las fuerzas del mal, cayeron en sus puestos del deber. Los otros miraron llenos de tristeza a los héroes caídos, pero no perdieron tiempo deteniendo la obra. Debieron cerrar las filas, levantar la bandera que estuvo en las manos de los que ahora están paralizados por la muerte, y con renovadas energías continuar vindicando la verdad y el honor de Cristo. Como nunca antes, debemos ejercer una fuerte resistencia contra el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos ejercer una fuerte resistencia contra el pecado y los poderes de las tinieblas. Termina diciendo esta cita: el tiempo requiere energía y una acción resuelta por parte de los que creen en la verdad presente.
Debemos enseñar la verdad por precepto y ejemplo. ¿Lo ven? Interesante, hermanos, como dice esta cita de que no debemos desanimarnos por aquellos compañeros que hayan luchado la buena batalla y que hayan caído en el puesto del deber. ¿Qué es lo que dice ella? Que tenemos que continuar trabajando. Los que cayeron, ¿verdad?, van a ser relevados por otros y otros a otros. Esto va a continuar de unos a otros. ¿Para qué? Para que esta obra no se detenga. Esta es una guerra continua que solamente va a terminar cuando Cristo, el gran capitán, venga a buscar a esos soldados que ganaron la guerra en este conflicto final. Y termino ya con este versículo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Fíjense, hermanos, los consejos que le daba Pablo a Timoteo. Cómo Pablo preparó a este joven para que fuese el sustituto de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana a cada uno de nosotros? El Señor quiere o nos está llamando para prepararnos. Por eso es que la sierva del Señor escribió en uno de sus libros, ella dice: preparaos, preparaos, preparaos. Esa es la orden que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Porque el día malo viene, pero también acuérdense que si nos preparamos, el Señor nos va a dar una fuerza adicional para soportar ese día malo que viene contra el pueblo de Dios. Acuérdense, hermanos, que el Señor, como dice también el profeta Isaías, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces a terminar con una oración, los que puedan de rodillas. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, estamos aquí arrodillados ante ti para darte gracias por tu palabra. Gracias por tus amonestaciones. Gracias por estos consejos que tú nos das para que nos podamos preparar para ese día malo. Ese día, Señor, en el cual vamos a ser probados cada uno de nosotros. Ese día te pedimos, Señor, que no nos sorprenda desprevenidos, que estemos preparados para que cuando ese día venga podamos decir como Pablo: he aquí, este es nuestro Dios, y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso, Señor, ayúdanos a que podamos estar firmes, preparados, en pie ante ese día que va a venir y va a sorprender a este mundo. Señor, te pedimos también que tú seas con nuestros familiares aquí representados, con cada familia, con cada hermano, con cada joven, con cada niño, con cada anciano. Señor, ayúdanos a que podamos prepararnos individualmente cada uno de nosotros,
que hagamos de tu palabra nuestra primera prioridad, que tú seas lo más importante de nuestras vidas y que tu amor esté en nuestros corazones. Enséñanos a amarte como tú nos amas a cada uno de nosotros y que por amor a ti, Señor, podamos, si es posible, hasta dar nuestra propia vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por esta verdad presente que tú nos has dado a cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación y dáselo a todo aquel que no lo tenga, Señor. También ayúdanos, Padre Celestial, a que también seamos dadivosos, que podamos dar de nuestros bienes para que otros sean también bendecidos, así como tú nos has bendecido a cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor. Gracias por tus bendiciones y porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.